Introducción. La casa azotada por el viento. La obra comienza con una advertencia velada. Lo que el lector está a punto de descubrir es una historia disfrazada de ficción, pero tejida con hilos de acontecimientos reales, reconocibles para quien sepa leer entre líneas. Malachi Martin, conocedor de las entrañas del Vaticano por su experiencia como sacerdote y asesor cercano a figuras de la curia, invita a penetrar en un territorio donde la historia sagrada y la política mundana colisionan. La casa del título es la Iglesia de Cristo, la estructura visible y espiritual que durante siglos ha resistido tempestades externas. Sin embargo, el viento que ahora la azota no proviene tanto de persecuciones abiertas, sino de corrientes internas, infiltraciones, traiciones, pactos secretos y agendas que buscan remodelar la Iglesia para servir no al reino de Dios, sino a un proyecto humano de alcance global. Desde el prólogo se respira un clima de tensión. El autor describe un tiempo en el que la fe de millones de católicos se ve amenazada no por la pérdida de religiosidad popular, sino por la corrupción de algunos de sus líderes. En ese ambiente, las luchas por el poder no son solo cuestiones administrativas, sino batallas donde se enfrentan principios morales opuestos, como si dentro de la misma Iglesia convivieran dos espíritus, el que busca servir a Dios y el que busca servir al mundo. Martin presenta la trama como un mosaico de historias que se entrelazan, la del Papa, atrapado entre fidelidad a la misión recibida y presiones externas, la de cardenales que conspiran para introducir cambios doctrinales irreversibles, la de diplomáticos vaticanos que negocian con gobiernos y organizaciones internacionales, y la de fieles, sacerdotes y religiosos que, en silencio, oran y sufren, sin imaginar la magnitud de lo que se trama a espaldas de todos. Esta introducción no solo sitúa la novela, sino que ofrece una clave. Lo que aquí se narra es una batalla espiritual en la que las fuerzas del cielo y del infierno actúan a través de decisiones humanas. Lo que está en juego no es un simple cambio de estructuras, sino el alma misma de la Iglesia. Capítulo 1. El pacto profano. La historia irrumpe con fuerza en una noche cargada de presagios. En un lugar apartado, oculto incluso para la mayoría de los lugareños, se alza una antigua mansión de piedra. Sus paredes gruesas, ennegrecidas por el paso del tiempo, encierran secretos que pocos han conocido. Esa noche, sin embargo, la vieja casa está viva. Luces de velas parpadean en ventanas altas, y un murmullo sordo de voces se filtra por las rendijas. En el interior, un salón de techos abovedados ha sido preparado para un rito. Alfombras oscuras cubren el suelo. Sobre las paredes cuelgan símbolos y estandartes que imitan formas sagradas, pero retorcidas, invertidas en su significado. En el centro, un altar profanado se erige como escenario principal. Una mesa de piedra cubierta con un paño negro, sobre el que descansan objetos litúrgicos robados o falsificados, y una gran cruz invertida preside la estancia. Las figuras van llegando en silencio. Algunos llevan túnicas rojas o negras, otros visten sotanas y capas que ocultan su identidad. Hay obispos, sacerdotes, miembros de la alta sociedad, banqueros y diplomáticos. Se saludan con gestos breves, sin sonrisas. La solemnidad del momento exige discreción absoluta. Nadie lleva teléfonos, documentos ni objetos que puedan delatar su presencia. A una señal del maestro de ceremonias, las puertas se cierran con llave. La luz disminuye y un canto grave, gutural, comienza a llenar el espacio. Es una letanía oscura, compuesta para parodiar la liturgia cristiana, pero dirigida a otro amo, el adversario. En medio de esta atmósfera aparece la figura central de la noche, una joven, vestida con un blanco puro que contrasta con la penumbra. Sus ojos denotan miedo y confusión. Es conducida al altar por dos asistentes,
mientras el maestro de ceremonias entona invocaciones blasfemas. Este momento, descrito por Martin con crudeza pero sin caer en lo morboso, representa el punto de no retorno, un acto de sacrilegio que sella la consagración de un grupo de la alta jerarquía a las fuerzas contrarias a Dios. El juramento que se pronuncia es calculado. No es solo un pacto de silencio, sino una promesa de colaboración activa para abrir la Iglesia a influencias y doctrinas que la alejarán de su misión. Cada participante entiende que este ritual no es simbólico, sino una acción espiritual real que pretende atar las almas y voluntades de quienes están allí a una causa común. Al terminar, el ambiente queda cargado de un silencio pesado. No hay aplausos, solo miradas que se cruzan, conscientes de la magnitud del compromiso adquirido. Saben que esta noche marcará el inicio de una estrategia que se desplegará durante décadas, afectando cónclaves, nombramientos, doctrinas y políticas de la Iglesia. Este capítulo inicial no es solo una escena de ficción, es la clave para comprender todo lo que vendrá después. En él se insinúa que los acontecimientos futuros, crisis doctrinales, divisiones internas, pérdida de autoridad moral no son fruto del azar, sino de un plan deliberado sellado en esa noche de tinieblas. Capítulo 2. Ecos en la ciudad eterna. A cientos de kilómetros de la mansión donde se selló el pacto profano, la ciudad del Vaticano duerme bajo un cielo de verano, envuelta en un silencio que oculta la intensidad de sus pasillos y despachos. Bajo la cúpula de San Pedro, las luces nocturnas iluminan la plaza casi desierta, y el murmullo lejano del Tíber acompaña el descanso de los peregrinos. Sin embargo, dentro de los muros leoninos, nada está realmente quieto. En uno de los edificios de la curia, un cardenal de edad avanzada revisa un informe confidencial que le ha llegado por medios discretos. El documento, escrito en clave, detalla movimientos recientes de ciertos prelados y sus vínculos con lobbies financieros y organismos internacionales. El anciano prelado, de mirada grave y manos temblorosas, sabe que este informe es apenas la punta de un iceberg. Señales de que fuerzas extrañas están ganando terreno en el corazón de la Iglesia. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, un joven sacerdote, conocedor de varios idiomas y formado en diplomacia eclesiástica, redacta un mensaje cifrado para un contacto extranjero. Su tarea consiste en advertir sobre una reunión próxima en Roma, en la que se tomarán decisiones que afectarán no solo a la Iglesia, sino a la geopolítica mundial. Sabe que hay espionaje en ambos bandos, los que quieren proteger la misión de la Iglesia y los que trabajan para adaptarla a una estructura global más maleable y controlada. Martin introduce aquí a varios personajes clave que se moverán como piezas de ajedrez a lo largo de la trama. Uno de ellos es el Papa cuya salud es frágil, pero cuya mente permanece lúcida. Vive consciente de las presiones que lo rodean. Cartas anónimas, advertencias veladas, diplomáticos que sugieren adaptaciones pastorales disfrazadas de misericordia, y cardenales que, en público, muestran devoción, pero en privado negocian con sus adversarios. El capítulo describe con minuciosidad las reuniones formales y los encuentros informales. En los salones dorados, las conversaciones parecen inofensivas. Se habla de liturgia, misiones y obras de caridad. Pero, entre frases cuidadosamente elegidas, se deslizan términos clave como sinodalidad obligatoria, integración cultural y nueva ética global. Son palabras que, en labios de algunos, esconden la intención de diluir la doctrina en un lenguaje aceptable para los poderes internacionales. Fuera del Vaticano, en embajadas y residencias privadas de Roma, se celebran cenas discretas donde se intercambian favores y se negocian apoyos para futuros cónclaves. Políticos, banqueros y representantes de fundaciones filantrópicas se mezclan con obispos y sacerdotes influyentes. En estas mesas, la fe se menciona como un valor cultural, pero raramente como una verdad absoluta.
El interés principal es cómo la Iglesia, con su red mundial, puede servir como un motor de cohesión para un orden internacional emergente. El capítulo concluye con una escena simbólica. El cardenal anciano, al salir de su despacho, se detiene frente a una imagen de San Miguel Arcángel, espada en mano. Susurra una oración breve, casi un lamento. Defiéndenos en la batalla. Sabe que la tormenta se aproxima y que las decisiones tomadas en la sombra pronto tendrán consecuencias visibles. En la distancia, la cúpula de San Pedro brilla como un faro, pero para quienes conocen la verdad, esa luz parece más frágil que nunca. Capítulo 3. Las primeras maniobras. La noche en Roma se disipa lentamente y las campanas de las iglesias anuncian el amanecer. La ciudad, con sus calles empedradas y su mezcla de historia milenaria y vida moderna, despierta al bullicio habitual. Sin embargo, dentro de los muros del Vaticano, este día no será uno más. Una serie de reuniones y decisiones marcarán el inicio visible de un proceso cuidadosamente planeado desde la oscuridad. En una sala discreta del Palacio Apostólico, un pequeño grupo de cardenales se reúne a puerta cerrada. No hay cámaras ni actas oficiales. Lo que aquí se discute no quedará registrado. Sobre la mesa, documentos encuadernados con títulos anodinos. Informe sobre el diálogo interreligioso. Propuesta de renovación pastoral. Esconden en sus páginas cambios doctrinales disfrazados de reformas administrativas. Las palabras están medidas. Se evita hablar de ruptura, pero se insiste en adaptación a la modernidad y acercamiento cultural. Uno de los cardenales, figura central en esta reunión, habla con voz pausada. El mundo ya no entiende nuestro lenguaje. Si no cambiamos, quedaremos irrelevantes, y con nosotros el mensaje del Evangelio se perderá. Sus palabras, aparentemente sensatas, reciben asentimientos, pero en el trasfondo hay una convicción distinta, la idea de que la Iglesia debe transformarse para integrarse plenamente en un orden global en gestación, donde la verdad absoluta ceda paso a consensos cambiantes. Mientras tanto, en una residencia privada de Roma, lejos de los ojos de los peregrinos, se desarrolla otra reunión paralela. En un salón iluminado por lámparas de cristal, un banquero internacional, un representante de una ONG con alcance en varios continentes y un obispo joven discuten un proyecto ambicioso: crear una red global de centros de diálogo auspiciados por la Iglesia. En teoría, servirían para promover la paz y la cooperación. En la práctica, funcionarían como nodos para difundir una moral relativista que diluya los principios no negociables de la fe católica. Martin describe con maestría cómo estos encuentros, aparentemente inconexos, forman parte de un engranaje mayor. Cada pieza cumple una función. Unos abren brechas doctrinales, otros controlan flujos financieros, otros moldean la opinión pública. En paralelo, el Papa recibe a un grupo de obispos de un país europeo. La audiencia es cordial pero breve. Entre las felicitaciones por proyectos pastorales y las discusiones sobre vocaciones, uno de los prelados se atreve a sugerir reformas más radicales. El Santo Padre, con gesto sereno pero firme, responde: «La Iglesia no nos pertenece, no podemos reinventarla a nuestra imagen». Estas palabras pronunciadas con autoridad moral resuenan en la sala, pero, fuera de ella, los opositores ya planean cómo aislar al Papa de las decisiones más estratégicas, presentando sus ideas como fruto de la colegialidad episcopal y no de imposiciones externas. El capítulo cierra con una imagen inquietante. En un despacho oscuro, un dossier marcado con un sello rojo. Reservado, Operación Viento del Cambio, es colocado en una caja fuerte. Su contenido es desconocido para el lector, pero el narrador deja entrever que contiene un plan minucioso para influir en nombramientos clave, manipular cónclaves futuros y garantizar que la estructura de poder de la Iglesia gire hacia un rumbo irreversible.
Capítulo 4. El contraataque silencioso. En los pasillos más discretos del Vaticano, lejos de las cámaras y las visitas oficiales, existe una red no escrita de sacerdotes, religiosos y laicos que trabajan en silencio para proteger lo que consideran el verdadero depósito de la fe. No tienen cargos visibles ni poder político, pero poseen algo que sus adversarios subestiman: información precisa y una fe inquebrantable. Uno de sus líderes es Monseñor Cristóforo, un hombre de mediana edad con porte austero y mirada penetrante. Formado en historia de la Iglesia y derecho canónico, ha dedicado años a estudiar los movimientos internos de la curia. Conoce nombres, trayectorias y alianzas. Sabe que el pacto sellado en aquella mansión, aunque ignora todos sus detalles ya, ha comenzado a manifestarse en decisiones concretas, ascensos inesperados, silenciamientos estratégicos y cambios en documentos doctrinales que, aunque parecen menores, introducen ambigüedades peligrosas. En la penumbra de una pequeña biblioteca vaticana, Cristóforo se reúne con 3 colaboradores de confianza. El lugar huele a pergamino antiguo y cera de velas. Las paredes, cubiertas de libros, parecen escuchar. Sobre la mesa, extendido, hay un mapa de contactos internacionales: obispos, misioneros, teólogos fieles a la tradición, todos conectados por una cadena de comunicación segura. El objetivo no es conspirar contra el Papa, sino impedir que las fuerzas internas hostiles manipulen su voluntad o neutralicen su autoridad. Mientras en este círculo reducido se fragua un plan de resistencia, en otro extremo del Vaticano se desarrolla una reunión tensa del Consejo Pontificio para las Relaciones Internacionales. En ella, un cardenal carismático pero ambiguo en doctrina propone un manifiesto de unidad global. El documento, cuidadosamente redactado, pide a la Iglesia adoptar un lenguaje universal sobre derechos humanos, ecología y fraternidad, eliminando referencias explícitas a la singularidad de Cristo como único Salvador. Argumenta que esto abriría las puertas a un diálogo sin barreras con todas las religiones y culturas. La propuesta es recibida con entusiasmo por algunos, con escepticismo por otros. Uno de los asistentes, un obispo africano, rompe el tono complaciente con una intervención breve pero contundente. Si renunciamos a proclamar la verdad que nos fue confiada, ¿para qué existimos? El silencio que sigue es denso, casi incómodo. Los promotores del manifiesto intercambian miradas, conscientes de que no todos están dispuestos a seguir el rumbo que pretenden imponer. En paralelo, en la Secretaría de Estado, un joven sacerdote diplomático recibe una llamada desde el extranjero. Es un agente de inteligencia de un país aliado, que advierte sobre movimientos financieros masivos vinculados a fundaciones filantrópicas que, en realidad, financian a grupos de presión dentro del Vaticano. Los montos son enormes y el objetivo claro: condicionar decisiones clave en nombramientos episcopales y reformas estructurales. El capítulo culmina con una escena simbólica y casi cinematográfica. En la plaza de San Pedro, bajo la luz anaranjada del atardecer, Cristóforo camina lentamente. Su mirada se eleva hacia la cúpula, mientras susurra: Señor, si esta es tu prueba para tu Iglesia, danos la fuerza para resistir. Sabe que el tiempo para actuar se acorta y que la batalla ya no es teórica. Las primeras escaramuzas están en marcha y pronto llegarán los enfrentamientos abiertos. Capítulo 5. Sombras sobre el mundo. Mientras en Roma los movimientos se sienten como un ajedrez de salón, en otras partes del mundo las piezas ya están en acción. El pacto sellado en aquella ceremonia oscura no se limita a influir en la curia. Su estrategia es global, y sus agentes saben que el verdadero poder se ejerce solo desde el Vaticano, sino desde las intersecciones entre política, economía y religión. En Nueva York, en la sede de una influyente fundación filantrópica, un grupo reducido de consejeros se reúne en una sala de juntas decorada con arte moderno y ventanales que dominan el horizonte de Manhattan. Entre ellos hay ex embajadores,
empresarios multimillonarios y consultores en gobernanza global. La conversación gira en torno a un plan de financiamiento, otorgar subvenciones generosas a universidades católicas y seminarios, a cambio de introducir en sus programas de estudio conceptos de teología inclusiva y reinterpretaciones sociopolíticas del Evangelio. Uno de los asistentes, un hombre canoso de porte elegante, comenta con voz grave: si formamos a las próximas generaciones de sacerdotes bajo estos principios, no necesitaremos confrontar a la Iglesia. La Iglesia misma enseñará lo que queremos. Mientras tanto, en una ciudad europea, un obispo joven y carismático recibe discretamente a un enviado de un gobierno extranjero. Le entregan un dossier con cifras de cooperación internacional y promesas de apoyo económico para proyectos diocesanos, con una condición implícita: moderar el discurso moral de la Iglesia sobre ciertos temas sensibles. El prelado, aunque titubea, acepta seguir conversando. No se considera un traidor. Cree que está siendo pragmático. Martin alterna estas escenas con imágenes de lugares lejanos. En África, misioneros fieles a la doctrina enfrentan presiones para adaptar su enseñanza a las agendas de organismos internacionales, bajo amenaza de retirarles ayudas humanitarias. En América Latina, teólogos de tendencia radical aprovechan conferencias eclesiales para proponer una nueva pastoral, que, en realidad, subvierte la enseñanza tradicional. En Asia, comunidades pequeñas y perseguidas se aferran a la fe auténtica, sin saber que en Roma se debaten reformas que podrían dejarlas sin apoyo. De vuelta en el Vaticano, el Papa recibe un informe de sus nuncios sobre estos movimientos. La lectura lo deja en silencio. Sabe que la batalla no es solo teológica, sino también cultural y económica, y que el enemigo se mueve, con una coordinación que los defensores de la fe rara vez logran. En un gesto inusual, convoca a un reducido grupo de cardenales en su capilla privada para una misa temprana. La homilía, breve pero intensa, es una advertencia. El buen pastor da la vida por sus ovejas, no huye ante el lobo. Nuestra misión no es agradar al mundo, sino ser fieles a aquel que nos envió. Al terminar, el Santo Padre guarda un momento de oración prolongada frente al Santísimo. Sus labios se mueven apenas, pero uno de los presentes, cercano a él, escucha una frase susurrada: Señor, no permitas que tu esposa sea entregada. El capítulo concluye con una imagen en contraste. Mientras en Roma se eleva esa plegaria, en un rascacielos de Asia, un grupo de estrategas financieros y políticos brinda con copas de cristal, celebrando que sus planes avanzan sin resistencia visible.